Que es, creo, de suma importancia y vamos a estar hablando, progresando a través de toda la Escritura sobre toda la parte profética de los últimos tiempos. Vamos a estar estudiando los últimos tiempos, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a ser la gran tribulación, el arrebatamiento, los juicios? Todo, un poco así, lo que dice la Biblia. Apocalipsis es el libro menos estudiado, válgame la expresión, que menos se predica. Pero cuando está en la palabra, por algo será. Y no hay otro libro con más profecía bíblica que el libro de Apocalipsis. Apocalipsis ya sabéis que es un vocablo griego que quiere decir revelación. Apocalypsis esto quiere decir revelación. Así que Dios bendiga esto en el nombre de Dios. Amén. Bueno, sabéis que escribí un libro que titulé Ya está en acción y me metí durante aproximadamente 2 años estudiando la palabra y estudiando todo este tema. Entonces, fueron muchas horas de estudio, muchas horas de comunión y en el libro, todas esas horas que yo me metí, en el libro ya está escrito. O sea, ya lo tenéis hecho. El que lo quiera, lo lee y el estudio ya está hecho. Ahora, yo intento explicarlo, añadir cosas, y entonces si hay alguna cosa que no se entiende, si hubiera alguien que tiene el libro, y incluso ni lo ha leído, pero en estos estudios pues vamos a estar escudriñando esto en el nombre del Señor, porque creo que es de suma importancia. ¿Amén? ¿Decimos amén? ¡Amén! Si yo pido 2 cosas, la atención y que no os durmáis. Gloria al Señor. Entonces, vamos a intentar ser así un poquito, no ser tediosos y no ser largos, por supuesto, y intentar que sean amenos y que sean de bendición. Esa es mi ilusión, mi corazón, y quiero que la iglesia se enriquezca con la palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues arrancamos en 2 de Tesalonicenses 2, capítulo 2, verso 7. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. O sea, ya está en acción. A mí, cuando yo medité en este texto, a mi mente me vino 2 figuras. 2, pero así, plumba. Una de ellas es cuando están rodando una película que hacen así con un cartón, dice acción, ¿no? Y otra era pues un sueño que tuve sobre un tren que arrancaba lentamente y pausadamente iba más rápido hasta que se llevaba todo por delante y era tremendo, ¿no? Y yo escuché al Señor que me decía, dice, así comenzó la maldad y así está hoy, llevándose todo por delante. Pero lo bueno es que al final vi cómo este tren se chocaba contra una roca y se hacía 1000 cachos. Y es que me decía el Señor que al final Cristo va a vencerlo en el nombre de Jesús. Este tren es la maldad, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, el misterio del pecado. ¿Cómo es posible que en el cielo, hermanos, existiera el pecado? ¿Cómo es posible que se formó ese misterio de pecado? La Biblia nos habla de 3 misterios: misterio de la iniquidad, misterio del pecado, misterio de la piedad, el misterio del amor, Dios manifestado en carne, y el misterio de la fe. ¿No? Dios nos habla en la palabra de 3 misterios. Y en este caso tratamos sobre el misterio del pecado. En la versión interconfesional de la Biblia, en vez de decir, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, lo dice de esta manera: porque ese misterioso y maligno poder ya está en acción. El misterioso y maligno poder ya se puso en acción. La palabra iniquidad en griego es anomía, que quiere decir ilegal, violación de la ley. En hebreo es abón, que quiere decir perversidad. Entonces podríamos decirlo de esta manera: porque ese misterioso, maligno, ilegal, de forma violenta, perversa, ya está en acción. Entonces, si examinamos Isaías capítulo 14 del 11 al 15 y Ezequiel capítulo 28, 13 hasta el 19, podemos observar
¿qué es lo que habla la Biblia? Y lo que habla la palabra del Señor es que como que descorre un poquito las cortinas del Señor y nos hace ver qué ocurrió en el cielo, por qué ocurrió y se manifestó el pecado en el mismo cielo. Esos capítulos de Isaías 14 y Ezequiel 28 nos hace ver qué es lo que ocurrió. Entonces vamos a analizarlo un poquito. Isaías 14:12 dice: lucero, hijo de la mañana. En hebreo es Eilel, quiere decir portador de luz. Grita, aúlla, chilla, hijo de la mañana. La Biblia siríaca lo traduce Yalal, que quiere decir: por haber desobedecido, has caído, has causado tu propia ruina, por lo tanto, chilla, grita y aúlla, le dice a Satanás la palabra del Señor. ¿Por qué? Ezequiel 28:17 dice: se enalteció tu corazón. En hebreo es gabah, que quiere decir enaltecerse, quiere decir remontarse, ser alto, altanero, sublime, encumbrarse, envanecerse y autoelevarse. Si componemos estas palabras, las decimos de la siguiente manera: porque te exaltaste, te remontaste, fuiste altanero, te autoelevaste, te llenaste de soberbia, te envaneciste y quisiste ser sublime. Isaías 14:14, él dijo: seré semejante al Altísimo. Fijaros bien en todo lo que él quiso ser y por qué se nació en su corazón todo esto y se corrompió. Porque quiso ser altanero, se autoelevó, se llenó de soberbia, se envaneció y quiso ser sublime. Isaías 14:14 dice que él dijo, que Satanás dijo: seré semejante al Altísimo. En hebreo Altísimo se dice El Elión. ¿Por qué, me pregunto yo, por qué no dijo seré semejante al misericordioso? Seré semejante al bondadoso. Seré semejante al perdonador. Porque no quería perdonar, ni amar, ni tener misericordia. Solo quería ser altísimo. Esa era su pretensión. Y ahí empezó su ruina. Ahí empezó el misterio de iniquidad. Ezequiel capítulo 28:17 sigue diciendo el texto: y a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría. La versión bíblica, la versión de la Biblia de Serafina Usejo, que es una versión que a mí me gusta mucho, en vez de decir a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría, dice: se engrió tu corazón por tu belleza, viciaste tu sabiduría por tu esplendor. O sea, fijaros cómo lo dice esta versión: enriquece con otras palabras. Pero eso tenemos que investigar, los que amamos la lectura y el estudio de la Biblia, varias versiones, porque enriquecen más los textos. Dice: se engrió tu corazón por tu belleza, viciaste la sabiduría, o sea, la corrompió. Por eso en nuestra versión dice: corrompiste tu sabiduría, mientras que aquí dice: viciaste tu sabiduría por tu esplendor. Amén. Amén. Claro, ya sabéis, orgullo en griego es tupomai, que quiere decir literalmente hacerse humo, ¿sí? Porque la terminología de esta palabra, o sea, la raíz de la palabra, su raíz es hacerse humo, tupomai. Porque hemos escuchado muchas veces esa frase: uy, a este se le ha subido el humo a la cabeza, ¿verdad? Porque su semántica, su raíz, es del griego tupomai, hacerse humo. Entonces, pensando en esto, pensé en varias cosas que suceden con el humo. Por ejemplo, número uno, el humo se agiganta impresionantemente, se hace una columna increíble, pero cuando sopla el viento fuerte se desvanece y queda en nada. Así el orgulloso, ¿no? Podríamos decir que tiene una apariencia de grandeza, pero si sopla el Espíritu Santo lo queda en nada. Número dos, el humo ciega. Y es que también el orgulloso se cree que todo lo chanela, que todo lo sabe, que todo lo puede. Intenta corregir a un orgulloso, te come. Intenta corregir a un orgulloso, te muerde. ¿Verdad? Por eso no se puede corregir a un orgulloso, a uno que se lo crea, porque nunca te lo va a recibir. Dice la palabra del Señor: corrige al sabio y te lo agradecerá. Corrige al necio y te morderá, te come.
porque no quiere nunca recibir nada. Resulta que está ciego a causa del orgullo. Proverbios capítulo 29, verso 1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Porque cuando está endurecido su cerviz a causa del orgullo, no recibe nada de nadie. Entonces dice que no hay para él medicina. No puede ser sanado nunca, porque nunca recibe nada de nadie. El Señor nos ayude. Amén. En el nombre de Jesús. Número 3, el humo contamina todo lo que alcanza, expande pronto todo lo que tiene en su corazón. Por eso dice Marcos capítulo 7, verso 21-23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, los hurtos, avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la malicencia, la soberbia y la insensatez. ¿Qué sale del corazón? Entre todo esto, la soberbia. Estamos hablando del orgullo. Sale del corazón, porque al salir del corazón contamina todo lo que está a su alrededor. Entonces, todas estas maldades, dice la palabra, que salen y contaminan al hombre. Por eso dice Santiago, capítulo 3, versos 5 y 6, dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. O sea, se jacta, ¿ves? Estamos hablando de soberbia, y hay una jactancia también en este miembro pequeño de la lengua. Entonces, la lengua, dice la Biblia, está puesta entre nuestros miembros y dice, y contamina todo el cuerpo. Luego el orgullo contamina porque sale del corazón, se manifiesta en nuestras palabras, y eso trae una contaminación a nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que le sucedió a aquel ángel maravilloso que Dios creó, a Luzbel, con tamboriles, dice la Biblia, que se tocaron en el cielo el día de su creación? Hubo fiestas, sonaron flautas, pero se contaminó porque se enalteció. Ese fue el principio, podríamos decir, el clic de su caída, ¿no? Ahí se inició la maldad. Número 4, el humo asfixia. Asfixia, te ahoga cuando hay mucho humo. Entonces, el orgulloso también ahoga la vida del espíritu. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, dice: revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, esto es realmente tremendo. Dice Ezequiel 28, 12, dice: tú eras el sello de la perfección. Tú eras el sello de la perfección. O sea, te dibujaste tu propia imagen. Podríamos interpretarlo mejor. Has hecho de ti un retrato de ti mismo. Te autorrepresentas a ti mismo. ¿Por qué? Te crees que estás en la perfección de la sabiduría y de la belleza. Y por supuesto que esto no puede ser, porque solo hay uno sabio y uno hermoso y uno glorioso, que su nombre es el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Amén. Gloria al Señor. Amén. Entonces, por eso dice Isaías 54, dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Isaías 11:2, hablando de Jesús, dice: reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia. Solo Jesús tiene la sabiduría, la inteligencia y la belleza, en el nombre del Señor. Amén. Su nombre sea glorificado. Amén. Ezequiel capítulo 28, el verso 15, estamos analizando Ezequiel 28 e Isaías 14, y entonces entremezclo tanto un texto como otro, y un capítulo entre otro, pero así tenemos más luz de lo que nos está diciendo la palabra. Ezequiel 28, 15 dice: hasta que se halló en ti maldad. En griego maldad es adikos, que quiere decir malvado, traicionero, perverso, complot, dañino, maligno, podrido y corrompido. En perífrasis lo podríamos decir de la siguiente manera: hasta que se halló en ti lo malvado, lo traicionero, el complot perverso, lo maligno, lo dañino, lo corrompido y lo podrido. Eso es lo que quiere decir que halló el Señor en el corazón, podríamos decir, del enemigo que el Señor reprende. Amén. Entonces, fue un auténtico complot, una confabulación satánica en el mismo cielo. Ezequiel 28, 16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. La definición que dice este texto: por la multitud de tus contrataciones. La palabra multitud, o sea, nos quiere decir que fue a destajo, como cuando iba andando a destajo, poniendo ladrillos, a destajo.
O sea, por la multitud de tus contrataciones. La palabra contratación en el diccionario español quiere decir pactar, convenir, ajustar un servicio. Pactó con los ángeles, por eso les convenció, porque pactó con ellos. Eso es realmente lo que hizo el enemigo. Convino, ajustó servicio y así doblegó la voluntad de la tercera parte de los ángeles del cielo. La versión hebrea dice, la Torá hebrea, cuando habla de estos textos, que el Adolfo vio los 2 tomos que tenía ahí escondidos, ni sabía que los tenía ahí. Dice, en vez de decir de la manera que lo dice aquí, que dice, a causa de tus contrataciones, en la hebrea dice, por tu inicuo tráfico. Traficó en el mismo cielo. No fue lícito, fue un inicuo tráfico, sigilosamente planeado por Satanás. Que el Señor lo reprenda. La palabra contratación en hebreo es regular. Que mira lo que quiere decir, cuando yo lo vi me sorprendió. Quiere decir compras al por menor. Por eso, a la tercera parte de los ángeles les compró al por menor, uno a uno. Vente conmigo, te haré príncipe. Ven conmigo, te haré gobernador. Ven conmigo, te daré poder. Por eso está lo que dice Efesios, capítulo 6, verso 12. Que hay principados, potestades, gobernadores, huestes de las regiones celestes de maldad. Hay una jerarquía bien establecida, puesta por el mismo Satanás. Gobernadores, principados, potestades, o sea, poderes, autoridades, puestas en las regiones celestes de maldad, que el Señor bendito reprenda en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, eso es lo que confeccionó el enemigo en el cielo. Ese es el misterio de iniquidad. Entonces, la palabra principado, imperio, gobernador de un territorio, quiere decir el que conduce, dirige y controla. Son realmente, hermanos míos, ejércitos de maldad que el Señor reprenda. Su nombre sea glorificado. El nombre de Jesús sea glorificado. ¿Cuántos honran al Señor? Dicen amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso dice Daniel, capítulo 8, verso 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Apocalipsis, capítulo 12, verso 4, nos dice, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, dice con su cola. El dragón se llevó la tercera parte de las estrellas. A mí me habla de traición, se las llevó a traición con su cola. Y entonces se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército lo echó por tierra, se las llevó tras de sí arrastrando a su sentencia, a la sentencia misma de Satanás. Las pisoteó, lo arrastró con toda su crueldad y engaño. Entonces dice que se llevó consigo la tercera parte de los ángeles. También la tradición hebrea si lo considera. Vamos a imaginarnos la tercera parte de los ángeles. Vamos a poner un número simbólico para tener una aproximación, una idea de lo que pudo ocurrir. Pongamos 10.000 millones de ángeles. Somos en la Tierra ahora 7.000 millones de habitantes. Bueno, pues imaginemos, pues seguro que son muchos más, pero vamos a suponer que había 10.000 millones de ángeles. Al llevarse Satanás la tercera parte de 10.000 millones, serían 3.333 millones de ángeles que se llevó consigo. O sea, si hubiera 10.000 millones de ángeles, hoy en la Tierra habría, en los lugares celestiales de maldad, 3.333 millones de demonios, que el Señor bendito lo reprenda. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto le glorifican a Dios? Dicen aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora, Ezequiel 28:18 dice, profanaste tu santuario. Profanar es la misma palabra que corromper, pero añadiendo más definiciones. La palabra perforar es disolver, romper, envilecer, manchar. Lo podríamos traducir o parafrasear de la siguiente manera. Profanaste tu santuario, lo disolviste, fuiste manchado por tu soberbia, y así fue roto, envileciéndote y fuiste disuelto. El comentario de Modi, ¿sabéis? El gran predicador, hay un comentario hablando de este texto, dice, y me gustó
y lo añado, y digo que no es mío. Esta frase es de el gran Modi. Él dijo, lo rompió con la cuña del orgullo. Qué bonito. Lo rompió con la cuña del orgullo. Se rompió por ese orgullo. Ezequiel 28:18 dice, yo pues, dice el Señor, saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió. Saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió. Esto es un poco como yo lo veo, ¿no? Y es un poco fuerte, pero es así la palabra del Señor. Y hay que hablar con claridad, ¿verdad? Amén. Amén. Gloria al Señor. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió. Y para esto, para la interpretación de este texto, me vino a mi mente, y cuando me viene una cosa así tan a mi mente, tan de golpe, a lo primero, la verdad, os confieso que me cuesta asimilarlo. Pero luego, cuando me viene de golpe una figura, un texto, yo creo que es Dios que me lo manda, el Espíritu Santo, y entonces seguro que tiene una afinidad, que tiene un porqué, ¿no? Y cuando me vino de momento, cuando yo estaba leyendo este texto, yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, vi un reflejo en Judas Iscariote. ¿Por qué? Marcos 14:20 dice, él respondiendo les dijo Jesús, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Juan 13:26-27 dice, y después de comer el bocado, Satanás entró en él. Bueno, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué después de comer en el mismo plato de Jesús, en su misma presencia, un bocado que había sido presentado por el Señor como su cuerpo, y en el mismo plato de Cristo, al probarlo y comerlo, Satanás entró en Judas? ¿Por qué? Es que no se puede jugar con las cosas de Dios. No se puede estar jugando con la justicia de Dios y el mismo pecado. No se puede estar. Ya sabéis lo que os prediqué sobre justicia y santidad, justicia y misericordia, que no se puede dividir. Es totalmente unida. No se puede, esos que dicen justicia, justicia, justicia. No, está la misericordia. Ni tampoco misericordia, misericordia. No. Hay justicia y hay misericordia, y eso santifica a Dios. No vamos a entrar en eso porque ya os lo enseñé para la iglesia. Entonces, cuando se mezcla lo santo con lo profano, cuando se mezcla el pecado ponzoñoso con la gloria de Dios, con las cosas de Dios, Dios no lo puede tolerar. Porque del mismo santuario salió fuego que le consumió a Satanás. Y del mismo plato que estaba comiendo Judas y del mismo pan presentado por Cristo, entra Satanás en su corazón. Porque estaba mezclando lo santo con lo profano. Y estaba dentro de la misma presencia de Dios. Gálatas 6:7 dice, y no debemos de olvidarnos lo que dice este texto, Gálatas 6:7, que dice que Dios no puede ser burlado. Amén. Dios no puede ser burlado. ¿Cuántos lo creen esto? Y dicen amén. Amén. Primero de Corintios, capítulo 10, verso 21, dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No puede haber una comunión, mesa de Dios, mesa de demonios, copa de Dios, copa del diablo. No puede haber una mezcla. Por eso Jesús, el Señor dice en Apocalipsis 3:16, que a los tibios que hace, así como lo voy a decir como lo dice la Biblia, los vomita de su boca, los echa fuera. No puede tolerar cuando hay una mezcla de maldad y estando en la misma presencia de Dios, haciendo lo malo y venir al culto, gloria a tu nombre, pero por dentro está uno practicando el pecado y está enganchado en el pecado. No estoy hablando de imperfecciones, no estoy hablando de cometer un error, estoy hablando de una práctica de pecado en oculto. Estoy hablando de una práctica de pecado ponzoñoso, maloliente y desgraciado en oculto. Y que uno venga al culto y se dé por santo y se dé porque está en la presencia del Señor. Entonces,
el Señor, eso dice, no, mira, lo siento, dice, preferiría mejor que fuera frío o que seas caliente, sé como quiera, pero tibio, Señor, no te puedo tolerar, no te puedo admitir, yo te echo de mi cuerpo, yo te echo de mi presencia, no puedo admitir lo malo. Por eso, el mismo fuego del santuario que estaba el enemigo como Luzbel primero, al corromperse por todo esto que estamos diciendo, el mismo fuego de Dios le devoró. Fue la sentencia del propio juicio para él mismo. ¿Cuántos honran al Señor? Amén. ¿Cuántos le glorifican? Amén. Por eso dice Nahum capítulo 1 verso 3 que Jehová nunca tendrá por inocente al culpable. Al que es culpable le tiene que poner en su sitio. Que el Señor nos ayude a vivir en santidad en el nombre de Jesús. Isaías 14:12 dice: por tanto cortado fuiste por tierra, te puse en ceniza sobre la tierra, te reduje al polvo de la tierra. Fíjate qué tres cosas, fíjate. Número 1, cortado, puesto en ceniza, reducido a polvo de tierra. ¿No hemos visto esto en muchas personas? Cortado, puesto en ceniza, reducido a polvo de tierra. ¿No hemos visto en gente que estaba adorando, que estaba gozando, que estaba clamando, y hoy está cortado, puesto en el polvo de la tierra y también es reducido a polvo de tierra? Dios, ayúdanos a vivir con legalidad delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Por eso dice 2 de Pedro 2:10-12, dice que andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío de Cristo. Que el Señor nos ayude a no despreciar el señorío de nuestro Dios. Su nombre sea glorificado. Amén. ¿Cuántos honran al Señor? Amén. ¿Y cuántos glorifican a Dios? Y dicen amén para Él. Amén. Aleluya, aleluya. Isaías, mira lo que dice la palabra, Isaías 42:5, habla que cuando claro, Satanás cae, es reducido, el fuego de Dios lo devora, cortado fuiste por tierra, dice la palabra, por lo tanto te consumió, dice, gusano será tu cama y gusano te cubrirá. Hay una versión que dice, gusano será tu cama y tu manta será gusanera. O sea, lo más podrido, lo peor de lo peor de lo peor. Yo no sé, no quiero dar una noche, pero cuando en alguna ocasión, no muchas, y no quisiera que muchas más vinieran, pero en alguna ocasión me ha tocado reprender a un demonio y no te puedes imaginar qué mal huele. Es insoportable. Son malolientes, que el Señor los reprenda. Amén. Aleluya. Tienes que reprender una pinza aquí puesta. Es de verdad impresionante, impresionante. Entonces, fijaros que Satanás es lanzado del cielo y se viene aquí a la tierra, un lugar inhóspito, desordenado, vacío, un caos. Pero Dios empieza a ordenarlo por su soberana voluntad y de lo más insignificante, del polvo de la tierra hacia el hombre, y sopla en su nariz el aliento de la vida y lo hace semejante a él. Entonces, ¿qué pasa con Satanás? Imaginaros el coraje, porque yo podría él decir, soy lanzado desde el cielo a este lugar de inhóspito, oscuro, hostil, y Dios, de lo que no vale, hace al hombre. Pues lo quito de la presencia, lo quito de la voluntad de Dios, le quito, y como le quita desobedeciendo, le quita de la voluntad de Dios, pero se pasma porque le dice el Señor, de la simiente de la mujer nacerá uno que te pise la cabeza. ¡Hay esperanza para el hombre! ¡No puede ser! Por eso es la guerra férrima que tiene contra nosotros. Por eso es la lucha, para que no un día estemos delante de Él, en ese lugar que Él perdió. Él no tiene esperanza, el hombre sí. Amén. Él no tiene lugar de propósito de salvación. No hay opción para Él. Para el hombre sí. Amén. Cristo murió en la cruz del Calvario. Gloria. Y hay salvación para todo aquel que cree en el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto le glorifican a Dios? Amén. Entonces luego hay unas profecías que ya en la palabra del Señor, ya Él anuncia, 1 de Samuel 2:8, dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso.
Él levanta del polvo al necesitado y del basural del muladar, Él levanta al que está necesitado. Gloria a Dios para siempre. Isaías 42, verso 5. Él da aliento al pueblo y soplo a los que por ella andan. Él da aliento al pueblo y hay un soplo de vida para los que por ella andan. Lamentaciones 4:20 dice: el aliento de nuestras vidas es el ungido de Jehová. Hechos de los Apóstoles capítulo 17 verso 25. Él es quien da aliento y Él es el que da vida. El Salmo 106 verso 10 dice: nos rescató de mano del adversario, pero al enemigo, mira qué contrario, le dice Isaías 14, 11, 15, lo que hemos dicho: gusano será tu cama y gusanos te cubrirán, gusanera será tu colchón y un manto de gusanos te cubrirá. Por lo tanto, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ezequiel 28, 18, 19. Por lo tanto, saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió. Consumir en hebreo akal, te extinguió, te devoró y te destruyó. Por lo tanto, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Amén. Su nombre sea glorificado. Cuánto le honran al Señor. Quiero dar un aplauso al Señor. Gloria a su nombre. Amén. ¿Quieres que 5 minutos? Amén, amén. ¿Sí? ¿Seguro? Amén, amén. 5 minutos, ¿eh? Son menos 5, no menos 10, las 11. A las 11 terminamos. Tampoco he empezado a las 20, ¿eh? Es pronto. Bueno. ¿Dónde quería reinar Satanás? ¿De dónde quería reinar? ¿Es un misterio? No es un misterio. Lo dice la Biblia. Isaías 14:3 dice: en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿A qué lugar se refería? ¿Dónde está ese lugar? Lo encontramos, por supuesto, en la palabra del Señor. Salmo 48, verso 1 y 2. En la ciudad de nuestro Rey Dios, en su monte santo. El monte Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran Rey. A los lados del norte. En el monte del testimonio. ¿A qué lugar se refería? A Jerusalén. Satanás quería reinar en Jerusalén. Aquí dice, en la ciudad del gran rey. Fíjate, en el Salmo 48, verso 1 y 2. No viene en minúscula rey, sino en mayúscula. Porque no está hablando de un rey terrenal, sino del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Amén. Entonces, ¿dónde quería reinar? En el monte Sion, o sea, Jerusalén. ¿Qué tiene de especial ese lugar? Recordemos que el enemigo bien vio, esto es curioso, ¿no? Porque bien vio y escuchó cosas que nosotros no sabemos. Fue creado en el cielo. Y hay muchísimas cosas que la Biblia no dice. Pero él sí vio y escuchó muchas cosas. Seguro. Por eso dice la Biblia que el enemigo, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace el enemigo? Él conoce la Biblia. Cree, dice, y tiembla. Tremendo, ¿eh? Y por eso, ¿cómo le contestaba Jesús con versos de la Biblia? ¿La conoce? Pero bien, qué bien, ¿eh? Y el Señor le contestaba y le respondía también con textos de la Biblia. Porque ha dicho el Señor: lánzate, no te tropezarás tu pie en piedra. Eso dicen los salmos. Y estaba diciendo textos de los salmos y textos de la palabra del Señor. Por eso dice la Biblia que el enemigo cree, pero tiembla. ¿Por qué tiembla? Porque conoce la palabra. Y la palabra le vence. Y al terminar lo va a extinguir para la gloria del Padre. Amén. 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 Como al final de estos estudios podremos ver. Entonces, ¿qué tenía de especial ese lugar? Entonces, el empeño que él tenía en sentarse en ese lugar. El monte Sion, esto es muy bonito, me hizo mucho bien cuando vi esto. El monte Sion es figura de Jesucristo. El monte Sion es figura de Cristo. Mira, el origen de la palabra Sion, lo voy a decir en perífrasis, o sea, parafraseando para que nos entendamos, dice lo siguiente: la palabra Sion en hebreo es, yo os lo digo así y luego le leo qué es lo que quiere decir todas estas palabras. Siun, Nosat, Nesat, Nesal.
Estas son las palabras en hebreo para hablar de Sion. Y quiere decir lo siguiente, por eso digo que Sion es figura de Jesucristo, porque